Desde el campus. Fundada el 24 de octubre de 1953, la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, ha sido por 7 décadas un referente de la educación superior en Venezuela. Su compromiso con el país se ha evidenciado a través del aporte que ha brindado por medio de la docencia, la investigación y la extensión, la calidad de sus egresados y sus aportes en pro de la democracia y la construcción de ciudadanía. Es por ello que se mantiene como la primera universidad privada de Venezuela según el ranking QS de Latinoamérica. Además de ser semillero de profesionales, ha trabajado y trabaja por el desarrollo del país a través del diagnóstico y evaluación de su realidad social, económica y política y el acompañamiento a decenas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Para conversar acerca de esta historia, así como sobre el porvenir de la UCAB y de la educación superior en Venezuela, le damos la bienvenida al padre Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en ciencias políticas y rector de la UCAB. Un gusto tenerlo con nosotros en Universate. Bienvenido, rector. Muchísimas gracias por la invitación. Rector, ¿en qué condiciones arriba la UCAB a este 70 aniversario? ¿En qué contexto le llega esta celebración a la universidad? Bueno, yo creo que es un contexto dentro del marco de país que es complejo, difícil, porque todavía estamos dentro del marco de una crisis que ojalá los venezolanos consigamos caminos para solucionar, pero a la vez dentro del marco de la universidad en un proceso de desarrollo, de crecimiento y cada vez más de poder potenciar las posibilidades de ofrecerle a los jóvenes venezolanos oportunidades. Rector, la universidad está en crisis a nivel mundial y Venezuela no es la excepción. A su juicio, ¿qué deben hacer las instituciones de educación superior para hacerle frente a esa situación y también a esa disminución del atractivo que tienen ante muchos jóvenes? ¿Qué está haciendo en particular la UCAB para no dejarse vencer por esa crisis? Bueno, tú sabes que la crisis en el contexto venezolano es doble. En principio tiene que ver con esto que tú acabas de decir. Hay una situación global en donde muchos jóvenes se están preguntando si tiene sentido invertir 3, 4, 5 años de su vida en estudios y formación en función de poderse insertar en el mercado laboral. Y por el otro lado, en el contexto venezolano, la situación de crisis económica y social que están viviendo muchas familias venezolanas hace mucho más fuerte el sentido de esta pregunta y de si existen posibilidades de insertarse efectivamente en el contexto universitario. Yo creo que, ¿qué es lo que hace la universidad? Bueno, la universidad, una de las cosas que ha hecho es reformular sus pensum y sus carreras de tal manera de actualizarlos y poderle brindar a los jóvenes respuestas que efectivamente los ayuden a encontrar una carrera mucho más ágil, mucho más cercano a la práctica, que los pueda insertar prontamente en el mercado laboral porque aprenden habilidades y competencias que efectivamente los ayudan a encontrar caminos. Y por el otro lado hemos creado un conjunto de unidades de extensión que llamamos academias, que en el fondo están tratando de responder a jóvenes que quizás no están pensando en estudios de largo plazo, sino en estudios cortos, que eventualmente les puedan dar habilidades y competencias para poderse insertar con éxito también en el mercado laboral o incluso emprender por su propia cuenta. Y al final del día también hemos propuesto al Consejo Nacional de Universidades nuevas carreras, varias de ellas con carácter de técnico superior, que eventualmente también acortan los procesos de estudio, dan la posibilidad de aprender habilidades mucho más rápidamente y les dan también oportunidades a los muchachos de seguir posteriormente estudios a nivel de licencia. Rector, continuando con el tema de los jóvenes, en su lección inaugural del año académico 2023-2024, usted hacía un llamado precisamente a los jóvenes a mirar en su interior y seguir creyendo en Venezuela. ¿Cómo hacerles posible ese pensamiento en un contexto nacional tan complicado y según el cual los jóvenes no ven precisamente oportunidades en el país? ¿Qué rol tiene la universidad en esa generación de esperanza? Fíjate que lo que yo les trataba de efectivamente decir a los jóvenes en la elección inaugural es primero una comprensión empática de la situación de incertidumbre en la cual esta generación le ha tocado vivir, porque es mucho mayor que la que nos ha tocado vivir en otras generaciones. Dado la crisis política y social que está viviendo Venezuela, también la situación de pandemia por la que tuvieron que cruzar durante su adolescencia, hay un conjunto de realidades contextuales que ha hecho complejo a los jóvenes encontrar horizontes de futuro,
porque en Venezuela tampoco se están planteando esos horizontes de forma correcta y los muchachos se pueden sentir desorientados y por lo tanto desesperanzados. Y a la vez yo les trataba de decir que justamente la incertidumbre tiene en su propia raíz las condiciones para generar la palabra esperanza. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre a la vez los pone en búsqueda. Y esa búsqueda es la que va abriendo ventanas de oportunidades que, si bien en un primer momento no se perciben, una vez que uno va entrando en ellas, va descubriendo que efectivamente el mundo se está abriendo de manera distinta. Y estas oportunidades quizás son las que están en Venezuela en este momento, porque es verdad que tenemos crisis, pero también es verdad que en la medida en que podemos tratar de desarrollar las oportunidades que tiene el país, porque los recursos no se han ido, porque las capacidades no se han ido, entonces es el momento de empezar una nueva construcción, una nueva historia, y quizás esta generación está llamada justamente a levantar un nuevo edificio en el país, y ojalá un edificio mucho más sólido, mucho más consistente que lo que generaciones anteriores habíamos logrado. Está con nosotros el padre Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en ciencias políticas, profesor de pregrado y posgrado y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. Rector, la sostenibilidad financiera es uno de los retos más importantes para la universidad como institución. Vemos lo que ha venido ocurriendo con las universidades públicas y es una realidad demandante también para las universidades privadas. ¿Qué tipo de estrategia está poniendo en marcha la UCAB para garantizar esa sostenibilidad sin sacrificar la visión de inclusión que la guía como universidad católica y además confiada a la Compañía de Jesús? Tamara, yo creo que has dado con una clave fundamental que es justamente esta tensión entre sostenibilidad e inclusión, y es una tensión en la que no puedes renunciar a ninguno de los dos elementos. Es decir, evidentemente la universidad tiene que buscar generar los recursos necesarios para que pueda funcionar como una universidad. Esto supone el pago al personal docente y administrativo de una manera justa y equitativa que les permita vivir de una manera digna. Lamentablemente en Venezuela casi ningún salario, no importa cuál es el que tú pongas, es suficiente, pero nosotros hemos tratado de ser en ese sentido pagadores que facilitan efectivamente que un profesional que está dando clases aquí en la universidad, a veces le dedica el tiempo completo, un investigador pueda tener lo suficiente como para poder sostenerse en medio del contexto de la crisis venezolana. Allí se nos va casi el 75 hasta el 80% del presupuesto de la universidad se va en el pago de personal. Tú después tienes que plantearte un porcentaje que queda para el mantenimiento y las posibilidades de desarrollo tecnológico. En buena parte, en estos temas de sostenibilidad es muy importante los apoyos que estamos recibiendo en alianza con empresas privadas que comprenden la importancia de la universidad y la formación de capital humano y nos están apoyando, creando inversiones que nos permiten crecer en tecnología y crecer en capacidades para formar el talento humano que después va a ir justamente a estas empresas. E incluso, gracias a Dios, contamos con el apoyo de muchas empresas en este tema de la inclusión, pues nos dan donaciones que nos ayudan y nos facilitan la posibilidad de generar exoneraciones a estudiantes que tienen dificultades económicas y que a nosotros nos parece muy importante que tengan una oportunidad de estudio en Venezuela. Rector, volviendo a una de sus recientes declaraciones en su juramentación como máxima autoridad de la UCAB en mayo, usted señalaba que el futuro de la universidad estaba ligado a hacer realidad un plan compartido que ayudara a sortear las aguas turbulentas y no dejara a la institución en las glorias del pasado. Pensando en esas palabras que usted dijo y en el contexto actual, el aniversario de la universidad y del país, ¿qué mensaje le ofrece como rector de la universidad no solo a la comunidad ucabista, sino a la comunidad universitaria y a Venezuela respecto al papel que jugará esta universidad en los próximos meses y años? Fíjate que yo sí creo que una cosa importante, a Dios gracias, celebramos los éxitos y agradecemos los dones que hemos recibido durante estos 70 años. Esa posición de estar en ser la primera universidad privada de Venezuela ha sido fruto de un trabajo consistente y constante durante estos 70 años que explican el por qué hemos llegado aquí. Pero claro,
si tú como universidad te quedas en ese ambiente en donde tú dices lo hemos logrado, qué maravilla somos, etcétera, etcétera, no te das cuenta que el contexto está cambiando. Lo que tú acabaste de decir, los muchachos tienen un nuevo modelo de percepción, están buscando nuevas alternativas, la realidad política y social venezolana te está demandando nuevas respuestas. Por tanto, la universidad tiene que darse cuenta que no puede quedarse satisfecha en sus logros, sino que tiene que evolucionar. Ese proceso de evolución supone justamente un conjunto de rupturas epistemológicas, de formas de autoconcebirse la universidad y empezar a abrir nuevas oportunidades. Eso ha significado, por ejemplo, la apertura de las academias como modelo de extensión con cursos relativamente cortos que dan habilidades a los muchachos en el área de gastronomía, en el área de moda, en el área de diseño, en el área del eSport, que ha sido una novedad gigantesca y que significa justamente preguntarle a los jóvenes qué es lo que tú estás buscando, tratar de entender esas búsquedas y tratar de obtener una respuesta. Cuando hemos hecho todas estas exploraciones, no es que tenemos claro hacia dónde vamos como horizonte, sino que estamos explorando junto con los jóvenes alternativas, respuestas y oportunidades. Y esto es justamente la clave de la palabra esperanza. Cuando tú empiezas a abrir ventanitas, en vez de encerrarte en el problema, entonces empieza a abrirse espacios de luz. Y eso es lo que está haciendo la universidad, no quedarse en el proceso de los problemas que a veces nos embargan a los venezolanos y que hay razones para sentirnos a veces embargados por los problemas, sino empezar a producir soluciones que empiecen a abrir canales a la Venezuela del futuro, que es la que te queremos construir. Rector Peraza, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial por el 70 aniversario de nuestra UCAP. Muchísimas gracias y quiero felicitar a toda la comunidad ucabista por estos 70 años que estamos celebrando. En línea teníamos a Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en Ciencias Políticas y rector de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Recuerden seguir la cuenta de la UCAP en redes sociales @enlaUCAP o ingresar a su portal web ucap.edu.be. Desde el campus,